Dios los bendiga, hermanos. Vamos a colocarnos en pie para iniciar en oración. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por este tiempo, por permitirnos, Señor, reunirnos una vez más en tu día. Te damos gracias y colocamos, Señor, este tiempo en tus manos, rogándote tu guía y tu dirección en el entendimiento de las Escrituras, Señor. Bendice, Padre, te rogamos a tu iglesia y permite, Padre, que una vez entendamos siempre las Escrituras, te adoremos, te honremos, te glorifiquemos, Señor, viviendo como tú nos enseñas. En el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Vamos hoy, hermanos, a entrar en el segundo tema que tenemos en nuestros formatos, que tiene como título la elección incondicional. Elección incondicional. Ahora bien, como ven allí, hermanos, en el formato que les entregamos, es un tema un poco también controversial dentro de la iglesia y tenemos la gran dificultad de que se plantean dos ideas contrarias. Por un lado, la elección incondicional y por otro lado, en el mejor de los casos, algunos hablan de una elección condicionada. Ahora bien, igual que en la doctrina anterior que estuvimos analizando, tenemos una dificultad y es la siguiente. En cuanto al entendimiento de la doctrina como tal, podemos tener que en este punto algunos creen en la elección y de alguna manera entonces podemos encontrar expresiones que se van alejando del entendimiento. Es decir, podemos escuchar personas que niegan la doctrina y otras entonces que no la niegan, pero que le dan de pronto interpretaciones diferentes al que la misma Escritura le está dando. Por eso es que nosotros hablaríamos de elección incondicional y, por ejemplo, algunos estarían hablando de elección condicional. En el mejor de los casos, noten, en el mejor de los casos estaríamos hablando con alguien que crea que la elección es condicionada. Pero en el peor de los casos podemos encontrar personas que niegan la elección, que la niegan completamente. De allí que, hermanos, hay que entonces analizar esta doctrina juiciosamente, ir a las Escrituras y darnos cuenta, en primer lugar, que si el tema de la elección está en las Escrituras, de inmediato pudiéramos darnos cuenta que todos aquellos que nieguen la elección o predestinación, pues realmente están negando las Escrituras, ¿cierto? De inmediato. Y para darnos cuenta entonces realmente en qué punto esta doctrina es correcta en el entendimiento de la gente, pues hay que ir a la Biblia a ver cómo es el entendimiento de cada uno al respecto. Nosotros por nuestra parte creemos en la elección incondicional y eso entonces es lo que vamos a ver. En primer lugar, hermanos, podemos hacer un análisis pequeño de las palabras clave que hay en las Escrituras. Se utiliza en español, en nuestra traducción, la palabra elegido. Podemos encontrar, y lo vamos a ver ahora, en las Escrituras la palabra elegido. Esa palabra la podemos encontrar y refiriéndose a diferentes cosas. Pero, en primer lugar, el hecho de que la palabra aparece en las Escrituras nos debe hacer pensar, hermanos, entonces que es una doctrina que no se puede negar de ninguna manera. Ahora,
Por un lado, hermanos, Agustín, Calvino, Jonathan Edwards o los puritanos no pusieron la palabra en la Biblia. Esa palabra está en la Biblia. Y estaba mucho antes de que nacieran cualquiera de estos expositores de esta doctrina. Es decir, lo digo porque no se trata de una pelea, de una lucha contra ellos, contra los reformadores, o contra Agustín, o contra cualquiera que crea en la predestinación. Realmente no es ese el tema, no es una pelea contra ellos, sino que es una palabra que está en las Escrituras. Algunos, por ejemplo, en este proceso han llegado a decir que la doctrina de la elección es del diablo. Bueno, y si está en las Escrituras, y si es una doctrina bíblica, ¿cómo pueden llegar a decir algo así? ¿No? Ahora bien, la palabra elegido, en sus diversas maneras en el griego, aparecería, para los que les interesa, varias palabras. Unas 3 palabras pudiéramos encontrar: eclego, eclectos, eclogo. Y estos significarían 3 cosas también: electo o elección o elegido. Las 3 palabras que aparecerían en las Escrituras: elegir o escoger, escogidos, y la otra, elección. Las 3 ideas: electo, elección, escoger. La otra es escogidos, y la otra, una vez más, elección. Ahora bien, estas palabras, hermanos, y en sus diversas formas, son usadas más de 50 veces en el Nuevo Testamento. Así que es algo que hay que ponerle atención. Es una de estas palabras que se repiten constantemente. Ahora bien, hermanos, cuando se va al Antiguo Testamento, ustedes saben, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La traducción más importante del hebreo se hizo al griego y es la que se conoce como la Septuaginta. Se tradujo al griego, y por supuesto en el griego del Antiguo Testamento aparece también esta palabra. Ahora bien, lo que hay que hacer, amados hermanos, es ir a las Escrituras, a la misma Biblia, para ver qué es lo que significa. Ahora, en primer lugar, y no voy a gastar mucho tiempo allí, podemos encontrar en la Biblia esa palabra con un uso no teológico, es decir, que no tiene que ver relacionado con una doctrina, sino con cosas generales. Eso es lo que significa en un sentido no teológico. Aparece la palabra, pero no teológicamente. Por ejemplo, podemos ver esa palabra en el contexto normal de la Biblia. Por ejemplo, Lucas 6, verso 12 y 13. Dice allí: en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y, ahí viene la palabra, escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora note que aquí podemos ver el uso común, es decir, el Señor escogió unas personas para este ministerio, y se usa esta palabra. Luego en la Biblia podemos encontrar esta palabra así, en cosas que no tienen que ver con la salvación, llamémoslo así, sino que tienen que ver con otros asuntos. Aquí, en la escogencia de sus discípulos. Así, entonces hay muchas palabras en las Escrituras que vienen siendo nuestra palabra: elegir, elección, escoger. Ahora, note que lo que vemos acá es que él no, lo que está haciendo es lo que la palabra indica, una escogencia. Por ejemplo, el Señor no dijo: levanten la mano quien quiere ser mis discípulos. ¿Lo notan? En ese caso, la persona sería la que estuviera buscando hacer esto. Pero sí nos dice que Él lo escogió. Es más, si nos ponemos a mirar cómo fue,
Ellos estaban por ahí en sus cosas y él los fue llamando a uno por uno hasta que reunió a estos 12. Entonces allí podemos ver la expresión de manera general. Pero lo que queremos concentrarnos es el uso de la palabra en su sentido teológico, y eso es lo que vamos a ver. Las palabras, hermanos, usadas con relación a la elección de Israel, por ejemplo, como nación seleccionada para recibir la bendición de Dios en el Antiguo Testamento, es conocido esto muchas veces como la elección teocrática. Es decir, uno puede ir al Antiguo Testamento y darse cuenta que habían muchas naciones, pero el Señor escogió ¿a quién? ¿O a cuál? A una nomás. ¿Sí? Tanto que esto se le señala al pueblo y dice que no por ser un pueblo mejor o avanzado o más santo es que Dios los ha amado y los ha escogido, sino por cuanto Él quiso. Ahí ya empezamos a notar este tema en un sentido teológico. Por ejemplo, los levitas fueron escogidos dentro de las demás tribus para el sacerdocio y el servicio en el templo. ¿Y por qué no fue Judá? ¿Y por qué no fue Efraín? ¿Y por qué no fue Benjamín? Bueno, aquí estamos viendo el asunto de la elección. El Señor escogió, Él mismo escogió por su propia determinación cuál era la tribu que había de hacer esto. ¿Qué pensamos, por ejemplo, de los reyes? ¿Quién escogió a Saúl? Él mismo dijo, bueno, yo quisiera ser el primer rey y una democracia y una votación. No, fue Dios el que lo escogió y envió a Samuel precisamente a que lo ungiera. Luego en el Nuevo Testamento, ¿quién eligió a Matías? Bueno, algunos tienen alguna pequeña controversia al respecto porque piensan que por el hecho de que se echaron suertes, eso es un asunto pecaminoso y por lo tanto Matías no es realmente un apóstol o algo así. Sin embargo, ¿no echaban suertes en el Antiguo Testamento para conocer la voluntad de Dios? Por supuesto, ¿qué era el Urim y Tumim? Era, hermanos, un asunto donde Dios hablaba, pero a esto se le llamaba suertes. Entonces, ¿quién escogió a Matías para que fuera el apóstol que reemplazara a Judas? Dios. Y hay otra elección, la elección mesiánica, Isaías 42:1. La elección mesiánica o del Mesías. Dice Isaías, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. El Mesías elegido de Dios. Ahora, esta palabra, el uso de esta palabra, hermanos, en un sentido teológico en el Nuevo Testamento, tiene una pequeña diferencia, o como algunos dicen, una gran diferencia, y es que en el Nuevo Testamento esta palabra normalmente se va a usar en el sentido teológico para hablar de la elección de pecadores a vida eterna. Elección de pecadores a vida eterna. Y resalto a vida eterna, mis amados hermanos, porque en este abanico de opciones que se nos presentan de la interpretación de la elección, una de ellas es que, por ejemplo, nadie fue elegido a vida eterna, que nadie fue elegido para salvación. Hay personas que nos dicen que la gente fue elegida, por ejemplo, para ser apóstol, para cumplir una tarea, para cumplir una misión o algo así, pero que realmente nadie fue elegido para vida eterna, para salvación. Pero esa es la enseñanza. Así que, pasando de este sentido teológico, vamos a entrar a un tema más particular, y es el uso de la palabra con referencia a los que son salvos o no.
Y en ese orden de ideas vamos a iniciar, primero que todo, mirando que es Dios quien elige. Dios elige. Marcos 13:20. Está hablando nuestro Señor Jesús. Marcos 13:20. Está hablando nuestro Señor Jesús, así que pongámosle cuidado a lo que dice Él. Dice, y si el Señor, ahí de inmediato viene la pregunta, ¿quién es el Señor? ¿Sí? ¿Quién es el Señor? Aquí es un punto bien interesante. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Entonces el Señor al que se menciona acá no es el Señor Jesús. ¿Sí? Por supuesto. Es como cuando en otro pasaje encontramos, dijo el Señor a mi Señor. ¿Lo notan? Se nos está haciendo esta referencia ahí. Entonces dice, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió. ¿Quién escogió? Dios escogió, ¿cierto? Podemos decir, Dios el Padre escogió a algunas personas a las cuales aquí se nos habla, mis amados hermanos, que llegan a ser salvos y que Él acortó esos días precisamente para esto. Ahora quiero mostrar varias cosas. Primero, ¿quién escoge? Segundo, noten que se está hablando del tema de la salvación. Tercero, noten que se está hablando de la salvación hay escogidos. Tres cosas supremamente claves alrededor de este pasaje. Cristo está hablando de los eventos que iban a suceder antes de su segunda venida. ¿Quiénes son los escogidos? Entonces nos dice que son algunas personas que Dios el Padre escogió. Luego, ¿quién es el que elige? ¿Cierto? Dios el Padre elige. Dios selecciona. ¿Ellos son entonces los seleccionados o ellos son entonces los escogidos de acuerdo a este pasaje? Otros textos, Efesios 1:4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten que el pasaje es muy claro. Ahora, lo que estamos diciendo es que ¿quién elige? ¿Cierto? La pregunta entonces es en este pasaje, ¿quién elige? Bueno, tenemos que leer el verso anterior para notar de quién está hablando. El verso anterior dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Quién escogió? El Padre, ¿cierto? Una vez más. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Dice así, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahora, varios elementos claves hay allí y tenemos que volver a esos pasajes. Pero por ahora la pregunta, ¿quién elige? ¿Quién escoge? ¿Sí?
¿quién es el que escoge? Miren, nosotros sabemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero curiosamente en el Nuevo Testamento, muchas veces cuando se menciona a Dios, se está refiriendo al Padre. Y eso queda claro en el contexto, en los diferentes contextos. Entonces dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, ¿cierto? Entonces uno diría, al Padre, Hijo, Espíritu Santo, a los tres, o a uno de los tres particularmente. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces noten que se nos muestra una diferencia entre Dios y Señor. Señor es Cristo, Dios sería o es Padre. Pero igual, la unión de estos tres versos nos muestra que Dios elige. Dios, el Padre elige, Dios elige. Luego, negar el hecho de que Dios elige es negar una doctrina bíblica. ¿Cierto? ¿Lo notan? Al final les voy a mostrar una lista larga de textos. Pero volvemos a esto entonces. Tenemos que la Escritura habla de la doctrina de la elección. En la medida que alguien lo niegue y diga que eso no es una doctrina bíblica, esa persona o no conoce la Biblia o tiene la intención realmente de negar una doctrina que está claramente enseñada en las Escrituras. Luego, no se puede negar algo que está claro en la Biblia. Ahora, el otro problema, como les decía, es que algunos le quieren dar una interpretación diferente. Es decir, o dicho de otra manera, todo cristiano honesto acepta y entiende que existe la doctrina de la elección. El problema está en cómo la entiende. Ahí hay ciertas diferencias con algunos hermanos. Pero nadie que verdaderamente sea creyente puede negar la doctrina de la elección. Como lo hemos visto, está claramente en las Escrituras. Entonces, en primer lugar, ¿quién elige? Segundo, ¿cuándo elige? ¿Cuándo se hace esta elección? Y la respuesta es en la eternidad. ¿Cuándo fueron los escogidos elegidos? La Biblia es clara y fue en la eternidad. Primero, Efesios capítulo 1, verso 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuándo fue? ¿Cuando creó a Adán y Eva? ¿Cuando Adán y Eva cayó en pecado? Antes. Y nos dice, antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que se conoce, hermanos, como la eternidad, o algunos le llaman la eternidad pasada. Apocalipsis 17, verso 8, nos dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Ahora note que aquí se nos dice en Apocalipsis que estos fueron inscritos ¿cuándo? Nos dice que, o pudiéramos tener la idea desde la fundación del mundo, pero evidentemente es antes de eso, ¿cierto? Cuando se dice que ellos ya estaban desde la fundación del mundo, significa que eso se hizo antecitos. Segunda a Timoteo 1:9.
Y noten lo que dice allí: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Luego, estos pasajes, hermanos, son claros, no dan lugar a dudas, para que podamos decir: hermanos, ¿cuándo fue que eligió el Señor? Pues antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, o sea, en la eternidad. Eso ocurrió en la eternidad. Tercero, Dios elige personas individuales. Ahora, este es un punto muy importante que debemos darle énfasis. Debemos entender que Dios eligió personas individuales, porque precisamente lo que les estoy diciendo es que una de estas ideas que se alejan un poco de la enseñanza bíblica, no tanto, pero un poco, quieren decir cosas como, por ejemplo, o sea, algunos dirán: bueno, sí, yo creo en la elección porque está en la Biblia, yo creo que Dios escogió antes de la fundación del mundo, pero yo creo que Dios lo que hizo fue elegir a pecadores así en general. ¿Sí? Esa es una de las maneras como se explica esto. Yo creo que Dios escogió así a los pecadores, los escogió, ¿sí? De manera general. Pero esta idea, hermanos, tiene un error, y es que Dios no dijo nunca que va a salvar pecadores así en general, sino que Él dice, en cierto sentido, quiénes son, y nos dice que Él los va a elegir de manera particular. Es decir, permítame retrocedo un poco. Algunos enseñan que Dios escogió, por ejemplo, a todo el mundo en Cristo. Lo dicen, yo no sé cómo cuadra eso realmente, pero lo hemos escuchado. Que Dios escogió a todos en Cristo. Y entonces uno pregunta: ¿y entonces cómo van a llegarse a ser salvos, no? O la idea sería, pues si Dios escogió a todos, todos son salvos. Todo el mundo es salvo. Pero al final no todo el mundo es salvo, ¿cierto? Por eso existe el infierno, porque van a ir personas al infierno. Y luego, si se están yendo al infierno, entonces ¿cómo vamos a decir que fueron elegidos para salvación? ¿Sí? Sin embargo, es una manera como lo explican. Sin embargo, nosotros ¿qué creemos? Que Dios va, o ha dicho que va a salvar no pecadores así en general, sino que Él va a elegir ciertos individuos en particular los va a elegir. Y eso es lo que podemos ver en las Escrituras. Otros, por ejemplo, pueden decir: bueno, sí, Dios escoge, pero Él escoge, por ejemplo, a la iglesia, así en su totalidad, a la iglesia, como si fuera un humo completo, una masa ahí que no pudiéramos entender, pero que eso fue lo que Él eligió, y que esa es la manera como Dios escoge, y que Él no escoge individuos, que Él no escoge personas particulares. Sin embargo, pues no cuadra, porque ¿quién es la iglesia? Pues el conjunto de personas particulares. Luego, si Dios va a escoger la iglesia, pues tiene que escoger personas particulares que hacen parte de esa iglesia. Bueno, realmente lo que está ocurriendo es que se está confundiendo, amados hermanos, la doctrina. Porque la doctrina es clara, el asunto está si la persona la acepta o no. Y ahí es donde está el problema, que normalmente la persona quiere o meter sus conceptos en la Biblia, o cuando se encuentran con Dios y se dan cuenta de lo que Él está haciendo, no les cuadra, entonces no creen lo que Dios enseña, sino quieren creer otra cosa. Pero si realmente uno va a las Escrituras, hermanos, uno puede darse cuenta que ella misma le va enseñando todas estas cosas. Entonces, por eso estamos diciendo, en tercer lugar, Dios escoge personas individuales o particulares. Romanos, capítulo 16, verso 13.
Noten lo que dice. Romanos 16:13. Saludad a Rufo, escogido de Dios en el Señor, y a su madre y mía. Ahora, vemos, hermanos, que el sentido que el apóstol le está dando aquí al tema de la elección no es general, es particular. Él está diciendo el nombre propio de una persona que fue elegido en el Señor. Él puede señalar individualmente a una persona para decir que eso fue lo que el Señor hizo, elegir a él individualmente por nombre propio. Saludad a Rufo, escogido en el Señor. Entonces, Dios elige individuos particulares. Apocalipsis 17:8, una vez más. Note que este pasaje podemos ver esta idea de individualismo, porque dice otra vez: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos, miren la expresión, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que es y no es. Ahora, noten, estos nos habla de aquellos cuyos nombres, no se nos está hablando de una masa. Claro que ahí estaba hablando de la perdición, pero ya avanzo, permítame avanzar. No se está hablando de una masa, sino que los nombres de ellos tenían que estar escritos, y si no, no son salvos, ¿cierto? Pero no están escritos. Luego, ¿qué ocurre? Que son condenados. Ahora nos dice que hay un libro de la vida escrito desde antes de la fundación del mundo, y que ahí hay unos nombres particulares, ¿lo notan? De individuos. No nos está hablando que la elección antes de la fundación del mundo fue así, de una masa general. No nos dice que, por ejemplo, la iglesia fue escogida, aunque sí es así, pero nos está diciendo que nombres particulares de personas están escritos en ese libro. Luego Dios elige personas individuales. Eso es lo que podemos notar allí. Primera a los Tesalonicenses 1, 3 al 4. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Ahora, es obvio que le está escribiendo a una iglesia, sin embargo, noten que le habla en plural. ¿Sí? Conocemos vuestra elección, conocemos vuestro trabajo, hermanos, conocemos su esfuerzo, el de esos hermanos a los que Él les está escribiendo y que evidentemente Él tiene en mente para escribirles, y les dice: conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O, dicho de otra manera, conocemos que ustedes, cada uno, fue elegido. Segunda a los Tesalonicenses 2:13. Una vez más, hablando a la iglesia de Tesalónica, una iglesia particular, noten, no está hablando de la iglesia en general o de una masa en general, sino de una iglesia particular que se encontraba en un lugar llamado Tesalónica. Les dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio
para salvación. Una vez más, lo podemos notar. Dense en cuenta, hermanos, de que no podemos pensar que meramente Dios escogió de una manera general, como decir Dios escogió a la iglesia. Pues sí, claro, escogió a la iglesia. Pero cuando hablamos de la elección no hablamos de como de una nebulosa que uno no puede distinguir, como de una neblina en la que uno no puede ver y analizar, sino que estamos hablando de personas particulares, como en estos últimos dos textos, personas particulares que vivían en un lugar llamado Tesalónica. ¿Sí? Personas particulares. Así que el Señor elige personas o individuos a esta salvación, particularmente por nombre propio, uno por uno. Cuarto, Él elige para dar salvación. Aquí es uno de estos puntos donde muchos se nos alejan también y nos dicen que Dios eligió no para salvación, que Dios no elige para salvación, dicen algunos. Que Dios eligió fue, por ejemplo, para hacer alguna tarea, para alguna misión, ¿sí? Como por ejemplo los apóstoles, los eligió para que fueran sus apóstoles. Pero debemos decir que, bueno, eso es cierto, pero esto también es cierto, que Dios eligió para salvación, como acabamos de leer, segunda a los Tesalonicenses 2:13, lo dice claro, diáfano, no hay lugar a dudas allí. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿para qué? Para salvación, está claro. No hay lugar a dudas allí, mis amados hermanos. El Señor escogió a esta iglesia, a estos hermanos de Tesalónica, para salvarlos. Es una elección entonces, hermanos amados, para salvar a la gente, obviamente de la culpa, del pecado, del castigo, de la contaminación, del poder del pecado y finalmente de la presencia misma del pecado. Todos los pasajes citados hacen referencia a la salvación del pecado, todos. Pero todavía alguien podría decir, bueno, sí es verdad que Dios ha escogido a ciertas personas desde la eternidad, pero todo eso, lo que se refiere es que Dios ha escogido personas para darles el privilegio de escuchar el Evangelio. Eso dicen otros, que Dios los escogió para darles el privilegio de escuchar el Evangelio. Pero pregunto, ¿fue eso lo que leímos ahí? ¿O es eso lo que leemos en algún pasaje de las Escrituras que nos diga que Dios escogió a alguien para que pudiera oír el Evangelio sin que eso implique salvación? No, nos está diciendo aquí, por lo menos en Tesalonicenses 2:13, claramente que es para salvación. Ahora, cuando nosotros entendemos que es salvación de qué, otros pasajes se nos aclaran. Porque, ¿cuál es el problema del ser humano? Lo hemos dicho constantemente, es el pecado. Luego, ¿Cristo me vino a salvar de qué? Del pecado. Cristo me vino a salvar de sus consecuencias, del castigo, de la culpa, de la corrupción, en fin, todo relacionado con el pecado. Es más, el falso evangelio que se predica hoy en diversas iglesias, que le miente a la gente y le dice que Cristo lo vino a salvar de la pobreza, o que Cristo lo vino a salvar de la enfermedad, y con eso no estoy diciendo que Dios no bendiga, porque todo creyente es consciente de que Dios lo bendice económicamente, en salud, en sus emociones, lo bendice. Sin embargo, ¿el Señor Jesús vino a salvar de qué? Y hemos estado citando constantemente este pasaje de Mateo, donde el ángel se le aparece a José y le dice: José, no temas recibir a tu esposa por mujer, y le explica las cosas, y luego le dice: y llamará su nombre Jesús, y explica, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Luego, la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con salvarme de qué. Y si esta es una elección para salvación, ¿es una elección para salvarme de qué? Del pecado. Del pecado, por supuesto. Entonces leamos Efesios capítulo 1,
verso 4. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿De qué está hablando ese pasaje? ¿A qué se refiere ese pasaje? ¿A la salvación o no? A la salvación, porque la idea es hacernos santos y sin mancha, o sea, destruir, acabar el pecado en la vida de las personas, y eso es salvación. ¿O no? Eso es salvación. Entonces, hermanos, Dios elige para salvación, para salvación. Lo leemos en Tesalonicenses, lo leemos en este pasaje, lo leemos en Marcos, que ya lo leímos, ¿cierto? Ahora, note segunda a los Tesalonicenses otra vez 2:13. Porque este pasaje nos dice claramente que es para salvación, pero nos amplía qué es la salvación. Explica qué es la salvación, ¿sí? Entonces, segunda a los Tesalonicenses 2:13 dice que fueron escogidos desde el principio para salvación, ¿cierto? Entonces viene la pregunta: ¿en qué consiste la salvación? Entonces responde: mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual nos llamó, y más adelante dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es la salvación? La salvación tiene que ver con el pecado, con librarnos de él y de sus efectos, o en hacer en nosotros lo contrario. Lo contrario al pecado es santificación. Luego, si alguien está siendo salvado, ¿qué se ve en él? Santidad, por supuesto. Lo hemos estado viendo en Juan, ¿no? Capítulo 3. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Lo notan? El que Dios está salvando no practica el pecado. Entonces, ¿para qué lo escogió Dios? Pues para alejarlo del pecado. Y eso lo resumimos en una palabra: salvación. Eso es salvación, ¿sí? Pablo habla aquí, hermanos, de que fueron escogidos para salvación, y una salvación que incluye como algo clave la santificación por medio del Espíritu. Y que esta santificación nos lleva a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es el que elige, amados hermanos. Su decisión fue desde la eternidad. Escogió personas particulares y las escogió para darles ¿qué? Salvación. Realmente es un asunto claro en las Escrituras. Y vuelvo y repito, el problema no está en que no sea claro. El problema está más bien en que muchos no lo quieren aceptar, ¿sí? Así que simplemente concentrémonos en el uso de la palabra que estamos viendo, hermanos, para seguir analizando qué es lo que está ocurriendo. El punto 5, hermanos, y va a tocar solamente enunciarlo por ahora, dejarlo para la otra semana, explicarlo bien, es que el único factor determinante en la elección es la soberana voluntad de Dios. El único factor determinante en la elección es la soberana voluntad de Dios. Porque algunos nos dicen, bueno, sí, el Señor escogió, aquí estamos ahora en este punto, elección condicional. Bueno, sí, escogió, sí lo hizo desde antes de la fundación del mundo, sí lo hizo desde antes de la eternidad, sí lo hizo para salvación, pero nos dicen que es condicionada, que esa elección es condicionada, y hay varias formas como se puede explicar que es condicionada, ¿sí? Por ejemplo, algunos nos dicen que es condicionada a lo que el hombre hiciera. Es decir, por ejemplo, se nos explica que Dios en su presencia vio que una persona iba a creer en él, entonces lo eligió. Entonces esa elección está condicionada a lo que la persona iba a hacer en el futuro. Pero estamos en contra también de esta otra
desviación de la doctrina, porque nosotros creemos que la elección es incondicional, y por eso estamos diciendo en quinto lugar que el único factor determinante en la elección es la soberana voluntad de Dios, nada más. O si no, no sería elección. Si no, no sería elección. En otras palabras, cuando nos hacemos la pregunta, ¿por qué escogió Dios desde la eternidad para conceder salvación a los pecadores, o a algunos pecadores y a otros no? La Biblia nos da solamente una respuesta, hermanos, y es por su soberana voluntad, porque Él quiso. Porque Él quiso. Esa es la razón. Y quisiera pues no irme sin de pronto analizar un verso, ¿cierto? Para que el próximo domingo analicemos mejor los diversos pasajes. Otra vez Efesios 1:3 en adelante. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y ahí viene la razón, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Según el puro afecto de su voluntad, o en otras palabras, porque así Él lo quiso. Pero bueno, vamos a dejar ese para analizarlo mejor el próximo domingo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos?